En el año 2008, aproximadamente en el mes de octubre, se realizó la primera conferencia nacional de consenso sobre el injerto óseo en el seno maxilar, el cual fue publicado en el año 2010. Esto se publicó en la Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Se tocaron 4 puntos dentro de los más importantes. El primer punto, para llegar a este consenso, hablaron del diagnóstico, planificación e indicaciones de los injertos óseos sinusales. En cuanto al diagnóstico, llegaron a este acuerdo en que la exploración oral era muy importante, hacer una planificación en reversa, o sea, haciendo nuestro encerado, ver cómo va a llegar nuestro paciente al final, o sea, una planificación protésica, para nosotros así, a partir de este encerado, poder planificar en la región posterior la colocación de un implante dental. Hablaron de las técnicas radiográficas y la justificación de una tomografía axial computarizada. Sabemos que para la colocación de implantes tenemos que mandar a nuestro paciente con una tomografía para poder tener la certeza de cuánto es el volumen disponible y la altura residual en la zona posterior para la posterior colocación de un implante dental. Entonces, hay una justificación, sí, de tomar una tomografía preoperatoria, pero ¿cuál es la justificación si es que queremos tomar una tomografía postoperatoria? Ellos solamente dicen que es posible realizar esta tomografía 4 meses después si es que hemos realizado una regeneración ósea guiada. Es decir, si no hemos colocado implante y hemos realizado una regeneración ósea guiada, a los 4 meses post injerto es justificado realizar una tomografía para poder planificar a partir de esta la posterior colocación del implante. En un segundo punto, hablan de la planificación e indicaciones de este injerto óseo sinusal. Nos dice que debemos informar al paciente qué técnicas vamos a utilizar, cuál es nuestro objetivo y las posibles complicaciones. En cuanto a las indicaciones y contraindicaciones, sabemos que para colocar un injerto sinusal hay factores de riesgos y contraindicaciones absolutas, que ya están reportados en muchos artículos y en los cuales aquí lo menciona. ¿Qué factores de riesgo existen? Por ejemplo, el paciente fumador, aquel que fuma hasta 10 cigarrillos diarios, el paciente con enfermedad periodontal activa, el paciente con gingivitis. Todos estos pacientes e incluso aquellos pacientes que utilizan bifosfonatos vía oral de manera crónica. Estos pacientes, este grupo de pacientes son pacientes de riesgo para colocación de injerto óseo sinusal y de implante dental en el seno maxilar. ¿Cuál ellos mencionan que es una contraindicación absoluta? Viene a ser, por ejemplo, pacientes fumadores más de 10 cigarrillos diarios, pacientes que utilizan bifosfonatos orales, bifosfonatos vía venosa, por mencionar algunos. En cuanto a la anestesia y la cirugía, anestesia en la cirugía y la parte farmacológica, mencionan que la anestesia debe ser local, debe existir una antibiótico-terapia de 1 a 2 horas antes, lo que llamamos una profilaxis antibiótica, y 7 días posoperatorios. ¿Qué antibiótico ellos dicen que es quizás el que más reportes ha tenido en esta zona? La amoxicilina con el ácido clavulánico. Amoxicilina de 500 hasta 2 gramos con ácido clavulánico de 250 miligramos, 1 a 2 horas antes. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, podemos optar por la clindamicina de 300 o de 600 miligramos 2 horas antes. ¿Qué analgésico? Cualquier analgésico, dependiendo, ¿no? Sabemos que debemos preguntar al paciente si tiene algún problema de gastritis para poder recetar qué tipo de analgésico vamos a utilizar, o es alérgico a un AINE y cambiar la medicación. 30 minutos prequirúrgico es la indicación que ellos dan en cuanto al analgésico. Clorexidina para hacer enjuagues, clorexidina 0,2%, 1 minuto prequirúrgico. ¿Qué técnicas entonces ellos empiezan a mencionar? Tenemos técnica de Tatum, la que conocemos como ventana lateral, es la más recomendada para injertos óseos sinusales, la técnica realizada por Summers, que también es recomendada para ganar solamente 2 a 3 milímetros, pero es una técnica en la cual no levantamos una ventana lateral, sino ingresamos por la parte del reborde residual, ¿verdad?
Y la otra alternativa es los implantes cigomáticos. Muchas veces mencionan que los implantes cigomáticos vienen a ser una alternativa para evitar tanto tiempo, ¿no? Hacer una regeneración, luego esperar para colocar el implante, volver a esperar. Bueno, ahora se está optando por los implantes cigomáticos e incluso hay técnicas ya para que no salgan por el paladar, sino por el mismo reborde y respeten así el mismo plano oclusal que tiene cada paciente, ¿no? Otra mesa, el segundo punto que se trató en el consenso, la técnica quirúrgica. La incisión y el decolado. La incisión mencionan que debe ser una incisión crestal tirada palatino. Las descargas deben estar alejadas un centímetro hacia el mesial y hacia distal. Entonces, dicen que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una descarga mesial, vamos a respetar la vascularización que viene de posterior a la parte anterior, pero que vamos a perjudicar la parte estética y que vamos a provocar un mayor dolor en el paciente en cuanto a las incisiones mesiales. La parte estética porque sabemos que si realizamos una incisión vamos a dejar una cicatriz. Para esto también esto puede ser un poco manejable, evaluando el biotipo periodontal, si es un biotipo periodontal grueso, si es un biotipo periodontal delgado, podemos realizar un bisel a la hora de hacer la descarga para evitar de cierta manera la formación de una cicatriz. Si nosotros hacemos una descarga distal, dice que vamos a mejorar este dolor en el paciente, no va a haber mucho dolor en el paciente y que a la vez vamos a no perjudicar la parte estética, pero cortamos la vascularización. Entonces cada una tiene su pro y su contra, pero muchas veces por facilidad también de la hora de suturar, de cerrar una herida en la parte posterior, realizamos descargas mesiales, que son las más recomendables, como lo que vamos a ver más adelante. El decolado sabemos que debe ser espesor total, la osteoplastía total de la ventana, ellos recomiendan un retiro total de la ventana, o sea, de cuando veamos que, por ejemplo, hacemos la técnica de trapdoor, como vamos a ver, al realizar la ventana, retiramos todo el tejido óseo para poder tener un mejor acceso a la parte del seno maxilar. El diseño de la ventana, dicen que, y es por lógica, ¿no? Los bordes, las crestas, la parte de los vértices, perdón, deben ser redondeados o elípticos y que debemos tener 3 milímetros de altura crestal. Quiere decir que si tenemos, por decir, un reborde residual de altura de 3 milímetros, a 3 milímetros más arriba vamos a realizar la base de nuestra ventana para poder tener un mejor manejo de la membrana sinusal. En cuanto a la disección de la membrana sinusal, vamos a hacerlo vamos a tener mucho cuidado en los pacientes fumadores. Tener en cuenta que el paciente fumador va a tener la membrana sinusal mucho más delgada, mucho más lábil y mucho más factible a ser desgarrada. Debemos utilizar curetas especializadas, punto Romo, que nos van a permitir un mejor desplazamiento y que debe ser paulatino, ¿no? Hay curetas en las cuales vamos a ver que son de menor diámetro a mayor, debemos utilizarlo escalonadamente, ¿no? Y debe ser de mesial a distal y pegado a la superficie ósea para poder tener un mejor manejo. Condiciones anatómicas, debemos tener en cuenta que existen tabiques o septos intrasinusales, los cuales tenemos que tener cuidado para poder tener un mejor manejo de la membrana, ya que la membrana cerca a los tabiques se adelgaza. O sea, tener cuidado que si hay presencia de un tabique, tener un manejo un poco más cuidadoso. Debemos saber que también en cuanto a la colocación del injerto particulado, esto debe ser levemente, las partículas deben ser levemente hidratadas con suero y ya totalmente hidratadas con el coágulo que está en el seno maxilar. No debe haber una excesiva compactación del injerto porque va a impedir la vascularización. Debemos hacer una compactación, pero no de una manera tan grotesca para que pueda haber una migración de los vasos sanguíneos y pueda haber una vascularización correcta. El tamaño de la partícula debe ser lo más grande posible, pero no tanto. Por ejemplo, tenemos la marca del hueso bovino Bios, en el cual ellos tienen tamaños de partículas exclusivamente para injerto sinusal, que son de entre 1 milímetro a 2 milímetros. Entonces, este tamaño es como que el más ideal. Tampoco es muy grande ni muy pequeño, pero que va a permitir a la vez menor reabsorción por su tamaño y que a la vez va a permitir una mejor vascularización de los vasos sanguíneos y por ende la neoformación ósea. El tercer punto de los injertos óseos y materiales adicionales.
Por ejemplo, tenemos los autoinjertos, los seninjertos e injertos no óseos, que son los materiales aloplásticos. Dentro de los autoinjertos sabemos que el autoinjerto es el gol estándar, es el propio hueso del paciente. Los seninjertos vienen a ser aquellos materiales de elección, como cuáles, de origen bovino, por ejemplo. En este rubro está el BioOs, que viene a ser, entre comillas, el gol estándar de este tipo de materiales, seninjertos, y que su reabsorción ha sido demostrada ya en muchos artículos que está presente incluso. Yo coloco, por ejemplo, BioOs en el seno maxilar y se han hecho estudios de cortes histológicos y se ha demostrado que 10 años después aún existen partículas de BioOs en el hueso neoformado, formando parte, o sea que no se reabsorbe totalmente y que es favorable en cierto punto para poder generar este osteoconducción, que es lo que principalmente nos dan los injertos. Dentro de los aloplásticos tenemos el sulfato, bifosfato tricálcico, etc. Ellos recomiendan los seninjertos. ¿Por qué no los antiinjertos? Porque dicen que, por ejemplo, las zonas dadoras van a ser más expuestas a necrosis, a dolor, a que el paciente sienta malestar, etc. Entonces, los seninjertos han sido comprobados durante a lo largo de los años por muchos estudios que funcionan muy bien. Este consenso se dio en el 2008. Existe un metaanálisis en los cuales mencionan, comparan el hueso autógeno con cualquier otro material, seninjerto, aloplásticos, y en este metaanálisis no llegan a encontrar diferencias estadísticamente significativas si es que yo uso hueso autólogo o si yo uso cualquier tipo otro de material, ya sea hueso bovino, sulfato, bifosfatos o en combinación. No hay diferencias. Y este metaanálisis está publicado ya en el año 2011. Este consenso fue en el 2008. Entonces ellos se basan en los injertos, pero dicen que porque es la mejor opción. Tal vez si vemos no existe mucha diferencia si utilizamos un antiinjerto o un sin injerto. Injertos óseos en bloque. La opción que ellos dan, por ejemplo, si queremos un hueso autólogo, tenemos opciones intraorales y extraorales. Dentro de las intraorales tenemos la del mentón, la de la rama de la mandíbula, y entre ellos hay una diferencia. ¿En qué principalmente? En volumen, por ejemplo, en la zona posterior de la rama ahora se está utilizando más, es mejor, tenemos mayor volumen, mayor largo de injerto, mayor cantidad de injerto que podemos sacar, y adicionalmente a esto, en la región retromolar, ya en el año 2003 se pudo saber que en la pulpa de las terceras molares, en NOLA 7, existen células madres pluripotenciales. Quiere decir que son células madres que tienen la capacidad de poder diferenciarse en células de las tres hojas blastodérmicas, ¿no? Endodermal, ectodermal o mesodermal. Quiere decir que esta zona tiene esta capacidad de este tipo de células y que nos va a dar un plus adicional si es que nosotros retiramos un injerto en bloque de la zona posterior. En la zona anterior, en la parte cortical del mentón es mejor, también tenemos parte medular, pero como les dije, ellos mencionan que el posoperatorio es fatal, ¿no? Para el paciente, en algunos casos. Entonces prefieren de la rama. Y si hablamos del origen embrionario, hay origen membranoso y origen endocondral. ¿Quiénes son de origen membranoso? Por ejemplo, el de la rama es de origen membranoso, al igual que el de la calota. Y endocondral tenemos, por ejemplo, cuando también se utilizan injertos de cresta ilíaca. ¿Cuál es la desventaja del injerto de la cresta ilíaca? Es su mayor reabsorción, se reabsorbe más rápidamente. Tiene mayor reabsorción que un injerto de origen membranoso. Ahora, independiente del origen, ya sea membranoso o endocondral, se sabe que los injertos que tienen mayor cortical, o sea, injerto en bloque que tiene mayor cortical, se va a reabsorber menos que uno que tiene menos, ¿no? Como por ejemplo, o que tiene medular, más medular que cortical. Entonces son puntos a evaluar para saber de qué lugar escoger un injerto, y ellos lo analizan así. Las membranas debe sobrepasar de 3 a 5 milímetros el perímetro de la antrostomía, o sea, de la parte de que realizamos la ventana lateral. Y también mencionan y dan hincapié en el PRP, que está más rico en plaquetas, y el PRFC, que son factores de crecimiento también, ¿no? Ellos mencionan que puede ser, podemos sacar sangre del paciente, pasar una centrífuga, tener este PRP y poder adicionarle al seno injerto para que pueda tener estos factores de diferenciación, factores de crecimiento, principalmente el BMP.
En cuanto al otro punto y último que toman para tener en cuenta, hablan de los implantes dentales en el seno maxilar. La osintegración y la supervivencia de los implantes nos dice que la superficie del implante no se une a ningún biomaterial. Existen reportes de que, por ejemplo, el implante al hueso, por ejemplo, en implante hueso llega al 70%, 75%, más menos 20, más menos 20. Quiere decir que el hueso no se une totalmente al implante y que los biomateriales tampoco. Hay artículos que mencionan ahora los implantes que son aleaciones de titanio con circonio, que mejoran en cierto grado la unión del hueso al implante, aumentando incluso de hasta el 90% de unión hueso-implante cuando el implante es de una aleación de titanio y circonio. Los implantes deben ser de al menos 12 milímetros de longitud y el mayor diámetro posible. Claro está, para lograr así una mejor adherencia, una mayor superficie del implante y se pueda generar una mejor osintegración. Implantes inmediatos, simultáneos o diferidos. Tocan este punto y nos dicen que lo principal aquí es la estabilidad inicial o primaria. Y aquí quería llegar para poder, el primer punto que agarramos para basarnos en nuestro caso clínico que vamos a presentar al final en un video, nos basamos en este punto que tocan en el consenso, que lo principal es la estabilidad primaria, no la altura, no el volumen y no la densidad que se encuentra en la zona posterior, sino la estabilidad inicial o primaria. Entonces, esta estabilidad nos va a garantizar la osseointegración, es lo que mencionan. ¿Cuáles son las ventajas de implantes diferidos? Obviamente, ellos dicen que las ventajas vienen a ser principalmente de que vamos a tener un mejor reborde, un implante colocado en 3 dimensiones con mejor pronóstico, una mejor integración, etcétera. Entonces, es obvio que se da, eso está reportado, es válido. Nosotros vamos viendo ya cuando vemos que, por ejemplo, pacientes, perdón, vamos viendo, por ejemplo, que pacientes llegan con un reborde estrecho, un reborde residual, en el cual nosotros podemos ya desde el punto de vista que vamos a revisar este consenso y demás artículos que nos van a amparar, que en rebordes residuales menores de 5 milímetros podemos levantar el seno y colocar el implante al mismo tiempo. Y eso lo vamos a ver más adelante. La superficie, obviamente, la superficie rugosa tratada es la que mayor superficie tiene, una mejor integración con el hueso. Perdón. Aquí está. Y el último punto viene a ser en cuanto a la rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco hueso, tengo que esperar 6 meses mínimo para poder colocar el implante, y sobre un hueso alveolar injertado 1 año mínimo para colocar la prótesis. La prótesis que recomiendan es la atornillada. Bueno, este consenso es del año 2010, ahora hay muchos artículos que en muchas partes de lo que hablan ellos en el consenso empieza a variar un poco, empieza a haber otros estudios, empiezan a haber otros reportes y muchas cositas de acá van modificando, pero el punto de la estabilidad inicial o primaria, que es lo que principalmente no varía en ningún estudio, es lo que nosotros empezamos a tomar de este consenso para nuestro reporte de caso. El otro artículo es un artículo en el cual van a comparar principalmente, vemos acá el título, resultados a largo plazo después de la elevación del piso del seno maxilar con la técnica lateral y una técnica interna. La técnica de Tatum, la técnica Summer, un análisis retrospectivo de 2.190 implantes en un periodo de 15 años. Este es un artículo de 2010. Sabemos que la técnica interna de Summer, podemos ver que primero levantamos el piso del seno, colocamos hueso y luego el implante dental. Y la técnica lateral, Tatum, vemos que hacemos una ventana lateral. Hay dos formas, vamos a verlas, trapdoor y el otro, si no, access hall, en la cual podemos realizar una ventana, levantar la membrana, colocar injerto y luego el implante. Estas dos técnicas principalmente se ven en este estudio. Hay una clasificación, existen varias clasificaciones, en la cual podemos ver también el libro de Misch. Aquí esta clasificación la vemos, clasificación de Jensen en el año 94, en la cual podemos ver alturas de rebordes residuales. Lo clasifica de la letra A a la letra E y va variando la altura desde 10 milímetros, de 8, de 4 a 5, de 3 y prácticamente no hay un reborde de la A a la E.
En este artículo se evalúan, intervienen a 983 pacientes, entre hombres y mujeres, en las cuales se realiza la técnica interna, hablaba de Summer, a 522 pacientes y 461 la técnica lateral. Se colocan 2.190 implantes. Acá hay muchos datos, vemos por ejemplo de en los cuales qué implantes se colocaron en cuanto al diámetro y la longitud, de 3.5 a 5 milímetros de diámetro y longitudes entre 8 y 16, teniendo una media de 11.5. ¿Qué materiales se utilizaron acá cuando hicieron el levantamiento tanto en la ventana lateral como en la técnica interna? La ventana lateral utilizaron el BioOS en 87,1% de los casos y fosfato tricálcico en 11,9%. En la técnica interna de Summer no utilizaron ningún tipo de injerto, solamente hueso autógeno, o sea, perdón, ningún tipo de seno injerto, solo hueso autógeno. En cuanto a los implantes, tenemos que utilizaron Straumann, 1842 implantes Straumann, estos implantes IMZ que ya no están en el mercado, es aquellos implantes que tenían como un resorte, ¿no? Que simulaban, entre comillas, este movimiento natural que tiene la pieza, los implantes Frialit, los implantes Camlog, etc. Son los implantes que utilizaron en este estudio. Ellos evaluaron el déficit de hueso apical en los pacientes. Llegaron a una media. En la técnica lateral, el déficit apical se refiere exactamente a lo que no hay nada de hueso residual, todo lo que está el implante por dentro del seno maxilar. En la técnica lateral llegaron a una media de déficit de hueso apical de 6.5 y en la técnica interna de 3,3. Este gráfico lo mencionan en el artículo, como podemos ver que al comienzo vemos un 100% de llenado en cuanto al volumen de todo el hueso que se ha levantado tanto por ambas técnicas y cómo al paso de los meses, entre 1 o 3 meses, va disminuyendo. Van tomando controles radiográficos y se va viendo que hasta el sexto mes hay un declive de este volumen y que a partir del séptimo mes hacia adelante, incluso hasta el año de haber posoperatorio, se recupera el volumen e incluso se ve que se gana un poco más. O sea, hasta un año hay esta recuperación del volumen inicial del levantamiento con el hueso que vamos a ver. Incluso eso se puede ver en el control que también nosotros hicimos en nuestro caso, que vamos a ver más adelante. ¿Qué complicaciones hubieron? Las clásicas, ¿no? En este caso, la ruptura de la membrana de Snyder, en la cual en la técnica lateral se presentó en 148 casos y en la técnica interna en 14. Ahora, en cuanto a la supervivencia de los implantes, en la técnica lateral se perdieron 35 y en la técnica interna 27. De 2.190, en ambas técnicas se perdieron y mencionan que fueron por diferentes casos. En algunos casos el paciente tuvo algún tipo de enfermedades, sinusitis, en otros no se logró la estabilidad inicial primaria, hubo muy baja estabilidad. Mencionan varios factores en el artículo en los cuales por estos casos se dio la pérdida de los implantes. Entonces, la supervivencia de los implantes en la técnica lateral fue 97,3% y en la técnica interna en 97,7%. Quiero llegar a este punto para decirte que es predecible colocar el implante inmediatamente en el seno a la hora de levantar el piso del seno maxilar. Esta es la revisión sistemática que les mencionaba, que hablan del éxito de la elevación del seno maxilar y la supervivencia de los implantes insertados en combinación con elevación del seno maxilar. Los objetivos fue evaluar la tasa de supervivencia de los injertos e implantes colocados con elevación del seno maxilar. Aquí en esta revisión sistemática hablan del reborde residual, cuánto hay, y dicen que no debe ser mayor a 5 milímetros, lo vamos a ver en cuadros. Otro punto que también ven es que colocan el implante y utilizan diferentes materiales de relleno óseo. Diferentes injertos, desde hueso autólogo hasta hueso BioOS, diferentes, fosfato tricálcico, en todos los artículos que ellos revisan. La búsqueda fue desde el año de 1965 hasta noviembre del 2007, limitándose a ensayos en humanos, obviamente, buscador PubMed, y búsquedas también en revistas que son indexadas y que sirvieron para poder sumar a esta revisión sistemática. Los términos, bueno, elevación del seno, aumento del seno maxilar, son términos de búsqueda que ellos utilizaron. Criterios de inclusión, estudios prospectivos y retrospectivos de cohortes.
Publicaciones basadas en seres humanos sin restricción de idioma, todo tipo de idioma. Estudios con un tiempo medio de seguimiento de al menos un año a más después de la carga funcional. O sea, seleccionaron aquellos artículos en los cuales no solamente levantaban el seno, colocaban implantes, sino que los cargaban y tenían un control de al menos un año cargado. La altura del hueso residual tenía que ser de hasta 6 milímetros, no más. Los estudios que informan sobre las tasas de los supervivencia de implantes también fueron criterios de inclusión, y la serie de casos con un mínimo de 10 pacientes, que es el punto que nosotros nos estamos basando para poder realizar el conjunto de casos que tenemos. Al final vamos a ver uno de ellos, ya tenemos 6 registrados, para poder llegar a este mínimo número y tratar de reportar el caso que tenemos. Dentro de los resultados, de los 839 artículos, solo quedaron 48 estudios que pasaron todos estos criterios de inclusión. El primer estudio fue publicado en el año 96, recordamos que desde el 65 empezaron a buscar y que en el año 96 encontraron el primero. La mediana de los años de publicación fue en el año 2002, en la cual hubieron mayor cantidad de artículos. 26 de los estudios fueron prospectivos y los 22 restantes eran estudios retrospectivos. Los 48 estudios incluyeron a unos 4.000 pacientes de entre 15 y 86 años de edad. ¿Qué técnicas quirúrgicas ellos encontraron? Principalmente dos, la técnica Trapdoor y Access Hole. 28 de la primera y 12 de la segunda. ¿De qué trata la primera técnica? Trapdoor es aquella que no desgastamos lo que es el hueso, solamente hacemos el delineado, ¿no? El delineado alrededor de la ventana, formamos una ventana y dejamos el hueso cortical en la zona, y cuando ya vemos la membrana, levantamos esta membrana y colocamos posteriormente el injerto. La segunda técnica, Access Hole, es aquella que sí desgastamos todo el hueso y solamente dejamos membrana y ahí levantamos el injerto. Hubieron 28 del primero y 12 del segundo. Los otros, porque acá sumamos y nos damos cuenta, llega a 40 y en total fueron 48. Los otros fueron, las técnicas no estuvieron registradas, no lo mencionaron en los artículos. El material de injerto utilizado: en 23 casos el hueso autógeno, en 9 casos hueso autógeno particulado de cresta ilíaca y calota, y en 19 casos hueso autógeno y otro sustituto óseo. Aquí vemos el cuadro, bueno, está muy pequeño, no se va a poder ver, pero ya empiezan a mencionar en este cuadro, por ejemplo, el reborde. ¿Cuánto había de reborde residual? Tenemos los 48 artículos en los cuadros. Acá hay los primeros 20, si no me equivoco. Menor de 4, menor de 5, menor 3.5, 3.3, 2.5. O sea, rebordes residuales menores de 6 milímetros prácticamente. Y en todos ellos colocaron el implante, levantaron el seno maxilar, colocaron el implante y el material óseo. ¿Qué materiales? Acá podemos ver hueso autógeno en combinación con hueso bovino, principalmente el BioOs, mencionan ellos, que en los artículos fue el más utilizado, y gran cantidad de combinaciones. Podemos ver, así vamos a pasarlo, estos son los cuadros de los 48 artículos, llegando a que la tasa estimada anual de fracaso era de 3,48%, que la supervivencia de los implantes a 3 años de control era de 90,1%. En rebordes residuales estrechos de hasta 3 milímetros hemos visto casos de 2, de 3, de 4, hasta 5. ¿A qué conclusión llegamos en esta revisión sistemática? Que la inserción de los implantes dentales en combinación con la elevación del piso del seno maxilar es un método de tratamiento predecible que muestra las tasas de supervivencias altas de implantes y baja incidencia de complicaciones quirúrgicas. Segundo punto, recordamos el primero, el consenso, estabilidad primaria, lo tomamos en cuenta. Segundo punto, aquí en rebordes residuales de 3 que tengan buena estabilidad primaria también se puede colocar en un seno maxilar, ¿no? Vamos recolectando información a través de revisión bibliográfica, ¿no? Este caso fue una revisión sistemática. Otro artículo: influencia de la altura ósea residual en la estabilidad del implante en el seno maxilar, un estudio experimental en animales. Esto fue en el 2009. Lo que hicieron fue comparar la estabilidad y la supervivencia de los implantes colocados a diferentes alturas en el hueso maxilar, ¿no? ¿Qué utilizaron? 8 minicerdos, hembras de 30 a 35 kilogramos. En lo que ellos hicieron fue
extrajeron 3 premolares y 2 molares de un lado de la mandíbula de estos minicerdos, hembras. Extrajeron estas piezas y 3 meses después colocaron 6 implantes en dichos cerdos. ¿Cómo hicieron? Agruparon a los cerdos, como eran 8, los agruparon de 2. O sea, 2 en el primer grupo, 2 en el segundo grupo, 2 en el tercer grupo y 2 en el cuarto grupo. 4 grupos de 2. ¿Qué hicieron? En los 2 primeros, desgastaron el hueso y dejaron un reborde residual de 2 milímetros. En el segundo, desgastaron el hueso y dejaron un reborde residual de 4 milímetros. En el otro de 6 y en el otro de 8. O sea, en los 2 primeros solamente había un reborde de 2 milímetros. Y ahí colocaron los 6 implantes. En el otro grupo de 2 hicieron un reborde de 4 y colocaron los 6 implantes. Y así en el de 6 y en el de 8. O sea que tenían 8 cerdos con 6 implantes cada uno, pero cada 2 cerdos tenían 2 milímetros de reborde residual el primer grupo, 4 el segundo, 6 el tercero y 8 el cuarto. Los implantes que colocaron, como podemos ver aquí, tenían que tener 1 milímetro de la superficie que no iba a estar cubierta por hueso. Colocaron 48 implantes, 6 por 8, 48 obviamente, 3.8 por 13 milímetros era el diámetro y la longitud de los implantes utilizados. La estabilidad de los implantes se evaluó mediante un análisis de frecuencia de resonancia. Bueno, aquí lo que yo entendí era que ellos utilizaban como un aparato, no lo he visto, lo he leído, pero que medían esta estabilidad y que cuando vamos a ver los resultados se dieron cuenta que esta resonancia que medía la estabilidad del implante no había diferencias estadísticamente significativas 6 meses después de la cicatrización, pero que sí habían diferencias estadísticamente significativas cuando medían en cada grupo, o sea en el de 2, en el 4, en el 6, en el 8, postquirúrgico inmediato. 6 meses después también se hizo la evaluación de la estabilidad mediante esta resonancia y como les dije, como vamos a ver en los resultados, la resonancia intraoperatoria sí había diferencias estadísticamente significativas en los 4 grupos, pero 6 meses después, cuando ya estaban osteointegrados, ya había una carga de por medio y midieron la estabilidad, no había diferencias en los 4 grupos. La supervivencia de los implantes fue de 83% en el grupo 1. Recuerden que el grupo 1 tenía 2 milímetros, fracasaron 2 implantes de los 12 colocados. Son 2 cerdos, que 6 cada uno, fracasó 2 implantes. El primero fracasó porque no se logró una estabilidad primaria en uno de ellos. Y el segundo fracasó porque cuando se cargó ya no había suficiente tejido óseo y se perdió. Solo se perdieron 2 en un reborde residual de 2. En los otros grupos, tanto en el segundo como el tercero como en el cuarto grupo, el éxito fue del 100%. ¿Qué concluye este artículo? Existe una asociación significativa de la altura del hueso alveolar y la estabilidad del implante, aunque solo en el momento de la colocación del implante. Porque se acuerdan que se mide la mediante esta resonancia se mide la estabilidad. Entonces, con este factor se puede ver que sí hay una diferencia significativa solamente intraoperatoria. No hay diferencias estadísticamente significativas entre la altura ósea y la supervivencia de los implantes después de 6 meses de la carga. Desde un punto de vista experimental, parece que la colocación simultánea de implantes y la elevación del seno maxilar se pueden realizar en alturas de cresta ósea residual por debajo de la media empírica, que es que ya está establecido, que es de 5 milímetros. Entonces, este parámetro ya estaba dado desde como podemos encontrarlos en el libro del profesor Misch, en todos, y podemos ver que en este artículo se demuestra que incluso con alturas de 2, de 4, el éxito es muy alto, hasta 83%, ¿verdad? Otro artículo, 5 años de seguimiento en 44 pacientes. Para cerrar en la parte anterior, el tercer artículo entonces sería viendo la altura, ¿no? No hay diferencias en cuanto a altura después de haber integrado, que sí se puede, y ya sería nuestra tercera conclusión desde el consenso, la revisión sistemática y en cuanto a alturas. Este otro artículo nos habla de 5 años de seguimiento en 44 pacientes con 80 implantes colocados inmediatamente después del procedimiento de ventana lateral. Trapdoor, la que le dije que solamente se hace el desgaste de la ventana y se levanta todo, ¿no? Para lograr la elevación del seno maxilar sin injerto óseo. Es un artículo de 2011. ¿Cuál fue el objetivo? Evaluar el estado de los implantes colocados inmediatamente con elevación del seno maxilar
sin injerto en un periodo de 5 años. ¿Qué se utilizó? Los implantes fueron colocados entre los años 2004 y 2005. Los pacientes no tenían ninguna enfermedad sistémica y fueron controlados hasta 5 años después. ¿Qué criterios de inclusión tuvieron? Pacientes que requieren tratamiento con implantes en el maxilar, obtención de estabilidad primaria, tienen en cuenta la estabilidad primaria de los implantes y que no hay ningún signo de sinusitis. La técnica la mencionamos, trapdoor, la altura inicial de mínima que ellos hicieron simultáneamente, rebordes residuales de 3 milímetros. Y el implante más corto fue de 12. Varió entre 12 y 15 milímetros los implantes. Y la altura varió entre 3 y 8 milímetros. La mínima fue de 3 milímetros. No utilizaron hueso, no utilizaron membrana, solo dejaron el coágulo ahí. 6 meses después se hizo la segunda fase quirúrgica, que viene a ser la colocación del cicatrizal, healing, y luego la colocación, después de un mes, la colocación de la corona. Aquí podemos ver que se utilizaron 44 pacientes, como ya lo habíamos visto en el título, 18 mujeres, 26 varones, edad promedio de 58 años. 15 pacientes recibieron un implante, 22 2 y 7 3. La longitud del implante les dije que iba de 12 a 15 milímetros y que el menor, lo que sobresalía, esta parte apical, que sobresale del implante sin ningún tejido óseo alrededor, es de 4 milímetros. Iba de 4 a 11. Como decían, por ejemplo, que la menor altura residual era de 3 y utilizaron, por ejemplo, menor altura de 3, ¿cuánto iba por fuera? Hasta 9 milímetros, porque en esos casos de 3 utilizaron implantes de 12 y está dentro del rango que ellos mencionan, ¿no? De 9 milímetros. Acá podemos ver el cuadro en lo que ellos dicen que, por ejemplo, la primera molar fue la zona en la cual más implantes colocaron. Podemos ver cuánto hubo de ganancia en estos rebordes. En aquellos rebordes que iban de 3 a 8, la media de ganancia era hasta de 5 milímetros de altura sin injerto. ¿Cuánto era el reborde residual, ¿no? ¿Cuánto era la ganancia? Acá, por ejemplo, a los 2 años, 7,24. A los 5 años, 7,44. O sea, esa era la ganancia que había de milímetros en los rebordes residuales después de estos años que se ven acá, ¿no? Resultados. Podemos decir que la tasa de supervivencia de los implantes fue del 100% y la función y la estabilidad de estos implantes fue juzgado como bueno. ¿Cuál es la conclusión del artículo? En un seguimiento a largo plazo se confirmó el éxito de elevación del seno con la colocación simultánea de implantes sin material de relleno. O sea, no utilizaron ningún material de relleno, un artículo 2011. Y aquí en el siguiente artículo este es el último que vamos a presentar para ver ya el caso. Es una tesis para obtener el grado de doctor en la Universidad Estadual de Campinas, en Piracicaba. Esta tesis está dada por el cirujano dentista Grayson Ravelo de Oliveira, en la cual él no utiliza ningún material de relleno y solamente el relleno del seno maxilar va a ser con coágulo sanguíneo. Evalúa 10 pacientes, vamos a ver una introducción. El seno maxilar del adulto mide en media 34 milímetros en dirección antero-posterior, son datos genéricos, son datos teóricos, 33 milímetros en altura y 23 milímetros en ancho. Su volumen es de aproximadamente 15 centímetros cúbicos. El propósito de este estudio fue evaluar clínica y radiográficamente la neoformación ósea en el interior del seno maxilar sometido a cirugía de levantamiento del piso con la utilización solo de coágulo sanguíneo en su llenado. Solo coágulo sanguíneo. Los criterios de inclusión: ausencia de compromiso sistémico, presencia de espacio protésico entre los arcos dentales, altura ósea menor o igual a 5 milímetros, no más. 10 pacientes fueron los que se incluyeron en esta tesis, 8 del sexo femenino y 2 del masculino. 7 pacientes eran desdentados totales y los 3 restantes eran desdentados parciales. La edad promedio era entre 43 y 58 años. Vemos el procedimiento quirúrgico que utilizaron. Hicieron una técnica trapdoor en la cual solamente desgastan todo el borde, levantan la membrana, fijan esta altura de la membrana con un tornillo, un parafuso, para que se mantenga estable esta. Luego dejan que se llene con coágulo sanguíneo, colocan una membrana y cierran.
Esto lo realizaron en los 10 pacientes. El protocolo de antibiótico terapia, 500 miligramos de amoxicilina vía oral cada 8 horas por 7 días. Como analgésico utilizaron la dipirona sódica vía oral y enjuagues de clorexidina. No fue observada ninguna complicación posoperatoria. En este cuadro podemos ver los 10 pacientes. La fase 1 fue el levantamiento, llenado de coágulo, y la fase 2 fue la colocación del implante. Podemos ver que en todos los pacientes el promedio de esperar entre la fase 1 y la fase 2 es de 11,88 meses. O sea, esperaron hasta 11 meses en promedio. Y vemos acá cada uno, ¿no? En el primero se esperó 9,2, 9,8 y así hasta 14 meses aproximadamente. En esta tabla nos va a dar prácticamente cuánto fue la altura posoperatoria. Preoperatoria, altura del reborde, vemos que hay algunos rebordes eran de 1,09, nada prácticamente. 4,8, 2,2, 4, 3, 3, 3, 2, 4. O sea, rebordes residuales menores de 5 muy, muy reabsorbidos, ¿no? Había una neumatización marcada del seno. ¿Cuál fue la medida posoperatoria? O sea, con el tornillo puesto y el coágulo. Llegaban a 4, llegaban a 6, llegaban a 8, llegaban a 4. Vemos acá todos la ganancia. Y acá viene a ser la ganancia que hubo. En este cuadro podemos rescatar que radiográficamente en estos pacientes sí se vio ganancia ósea. En todos, miren, en todos ahí sí, excepto en el segundo. El segundo dice que se perdió porque la técnica que utilizar a la hora de levantar la membrana hubo muchas complicaciones intraoperatorias con el segundo paciente. Y ya prácticamente se descartó, ¿no? Ya no entró, se tomó el registro, pero no fue ya evaluado posteriormente. Pero en los otros 9 radiográficamente se ve que hay una ganancia, tan solo con coágulo sanguíneo. Pero este dato es radiográfico. Y clínico, o sea, cómo verificaron clínicamente fue en el mismo momento que en la fase 2, a la hora de querer colocar el implante. Y miren la sorpresa. En el primer paciente no hubo estabilidad, todo el tejido era fibroso. O sea, lo que salió en la radiografía era un tejido fibroso, era prácticamente, no era hueso. En el segundo tampoco, solamente en el tercero, en el octavo y en el noveno se pudo colocar el implante, como podemos ver acá. Se colocó implante, se colocó implante y se colocó implante. La conclusión, clínicamente ocurrió la neoformación ósea en 3 de los 10 pacientes. El aspecto radiográfico no fue decisivo para la verificación de la neoformación ósea. Quiere decir que si levantamos piso de seno y vemos después de ¿cuánto? De 11 meses, vemos radiográficamente, ganamos un montón. No quiere decir exactamente que pueda ser que haya formado hueso, cuando utilizamos solamente coágulo. La utilización del coágulo sanguíneo para el llenado del seno después del levantamiento del piso del seno maxilar no se mostró efectivo en los pacientes con gran pérdida ósea. Pero si se dan cuenta hay 3, no quiere decir de que sea favorable, la tesis es válida, pero ya nos da una idea de que se puede. Entonces, finalmente, el caso. Suena el teléfono. Doctor, buenas noches, le saluda el señor Paquito. Buenas tardes, señor Paquito. Dígame en qué puedo servirlo. Doctor, he escuchado de los implantes dentales y quiero recuperar mi diente perdido. Qué buena opción, señor Paquito. Pero recuerde usted que no todos los pacientes son candidatos a implantes. Debe haber un estudio previo. Pero bueno, dígame, ¿qué diente es y hace cuánto tiempo lo perdió? Es la primera molar superior derecha, la perdí hace 20 años por una endodoncia mal hecha. Bien, la perdió, es una primera molar superior derecha, la perdió hace 20 años. Entonces ya empezamos a marcar y a imaginar, ¿no? Es una zona del seno maxilar, la más común, el seno debe estar neumatizado, el reborde debe estar prácticamente un reborde residual muy bajo. En cuanto a las piezas, migran, ya nos empezamos a imaginar que han migrado, etcétera. Nos vamos a nuestra revisión bibliográfica, empezamos a imaginarnos, podemos o no podemos colocar el implante si tenemos un reborde residual muy marcado y empezamos a analizar. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, señor Paquito, es necesario evaluarlo personalmente y darle una orden para que se realice una tomografía y saber así su diagnóstico exacto y él o los posibles planes de tratamiento. Ok, doctor, voy enseguida. Lo vemos, lo evaluamos y prácticamente vemos lo que sospechábamos, ¿no? O sea, prácticamente ahorita vamos a ver la radiografía y el reborde es
residual es muy marcado, ¿no? Tiene prácticamente nada, vemos la tomografía y decimos, wow, ¿no? Ya hemos, lo bueno que ya hemos revisado. Hola, mi nombre es tesis y decimos, Presidente. algunos nos dicen que sí, otros que no, pero lo que manda, según el consenso, también es la estabilidad primaria. Este artículo uno dado en el año 2011 por el profesor Ternao, en el cual él coloca un implante y deja un gap mayor de 2 milímetros. Sabemos, y nos han enseñado así, que si tenemos un gap mayor de 2 milímetros, tenemos que rellenar con material de relleno, colocarlo, cerrar, esperar. Él no colocó absolutamente nada. Hizo los cortes después de un tiempo de cicatrización esperado y demostró que se formaba hueso. No quiere decir de que eso ya esté dado, esté parametrado, esté establecido, pero él ya empieza a reportar casos y yo lo veo como que ya empezó, es un inicio, ¿no? Para romper paradigmas en cuanto al gap. Entonces vamos a ver este artículo, este caso, perdón, el del señor Paquito, y vemos, y vamos a ver el video. Vemos con esto terminamos, ¿ya? Vemos la radiografía, vemos que la tomografía nos dice que tenemos hasta 2 milímetros de altura y empezamos la cirugía. Utilizamos estas trefinas, que son tipo las fresas endoceta que se utilizan en endodoncia, que no dañan la membrana, y empezamos el fresado, ¿no? Con cuidado, respetando la orientación de las raíces, a una altura de 5 milímetros del reborde, siguiendo las indicaciones también que es lo mínimo, sabiendo que hay 2 milímetros de reborde residual, y vemos cómo la membrana está íntegra. El paciente respira, le pedimos que respire, y vemos cómo la membrana no ha sido dañada en absoluto. Luego de esto, vamos comprobado que la membrana está intacta, realizamos el fresado. Va a ser un subfresado. No vamos a llegar hasta la última fresa para colocar el implante. Llegamos hasta una fresa antes. ¿Para qué? Para lograr así una mejor estabilidad. Pasamos con las fresas. Para posteriormente, y vemos cómo protegemos la membrana con una legra, con una P24, nuestra cureta, mol, para poder compactar el hueso antes de colocar el implante. Compactamos hacia la pared interna, no hacia la membrana. La compactación debe ser hacia la pared interna y hacia el piso, ¿no? Hacia la parte interna, hacia la parte de abajo. Colocamos el implante, cuidado, sabemos que tenemos un reborde de 2 y empezamos a colocar el implante. Ya tenemos casos así, en 6 casos que hemos hecho lo mismo. Esperamos tener algunos más para poder ya tener, aunque sea 10 reportados de lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Colocamos el implante en este reborde, usamos el ratchet y comprobamos el torque de este implante colocado en un reborde de 2. Es de 30. Colocamos el cover, la tapa del implante, y antes de cerrar el colgajo colocamos más material de relleno. Es un hueso humano que nos proporciona, que es utilizado en el hospital de niño que lo proporciona el Instituto Nacional de Energía Nuclear, que es muy utilizado y ya lo utilizamos en muchos casos y es muy beneficioso. Se forma hueso, ya lo hemos visto en muchos casos. Después de 2 meses tomamos una radiografía y después de un año empezamos la rehabilitación. Tomamos una foto al paciente, vemos que no hay ningún problema, no ha habido ningún problema durante todo el año de esperar que cicatrice. Colocamos el cicatrizal y hacemos una prueba para ver el sonido del implante. Hay un sonido característico cuando el implante integra, es un sonido metálico, y ese se dio. También torqueamos este tornillo de cicatrización, vemos la radiografía después de un año, podemos ver toda la altura que se ganó. Al torquear el cicatrizal vemos que llegamos hasta 20 newton. Confeccionamos la corona y vemos ya la corona instalada. En la parte posterior se puede ver corona instalada, paciente rehabilitado. Tampoco decimos que es como el artículo que el profesor Ternao publicó, ¿no? No es que ya en todos los rebordes de 2 vamos a hacer, ¿no? Es un inicio, vamos a ver, vamos a empezar a ver más pacientes, tratar de tener una mayor muestra para que sea un punto de partida para empezar a romper paradigmas, ¿no?
de que la estabilidad primaria es lo más importante, de que haya una medular, de que el hueso sea el adecuado, el tamaño de las partículas y toda la nutrición que hemos tenido durante toda esta charla.